Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Hoy se realizó una reunión de alto nivel en Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibía al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, para discutir temas claves. El conflicto en Ucrania, por supuesto, pero también la posibilidad de una mayor cooperación estratégica entre ambas naciones. Las partes han hablado sobre el denominador común de la cita, una reunión útil y constructiva y la posibilidad de un encuentro entre Putin, Trump y Zelensky. Vamos a analizar el resultado de esta reunión tras las reiteradas amenazas de Donald Trump de imponer aranceles, también de restricciones comerciales a Moscú si no se llegaba a un acuerdo con Kiev. Para el Kremlin, las medidas de Washington, al igual que las sanciones europeas, no tendrían un impacto decisivo sobre su economía, pero sí hay un efecto colateral, sanciones secundarias a aliados estratégicos de Rusia. Vamos a analizar el tema. Antes, recordarles a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Muchos de ustedes ya han participado, pero aquí está la pregunta del día con el código QR para que usted pueda participar. Presidente de Rusia, Vladimir Putin, discutió con el enviado especial de los Estados Unidos, Steve Witkoff, las probabilidades de una mayor cooperación estratégica y lograr un acuerdo de paz con Ucrania. ¿Qué hay detrás de todo este escenario? Fortaleza de Rusia ante las sanciones, humillación política para Kiev, fallida política de las amenazas de Donald Trump son las opciones. Si no ha participado, puede hacerlo más adelante. Revisamos y, por supuesto, asociamos todas las respuestas. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia Ana Teresa Gutiérrez del CID, investigadora internacionalista de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, Ana Teresa, con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Francisco. Un gusto estar con ustedes. A nosotros, por supuesto, también el gusto de tenerte para poder entender este escenario, nueva reunión entre Rusia y Estados Unidos en Moscú bajo el telón de fondo de las amenazas y de esta presión de Donald Trump, quien califica de positivo el reporte que le ha dado Witkoff después de esta cita. ¿Cuál es la lectura que le estás dando? Bueno, dada la personalidad de Donald Trump, podemos ver que por un lado manda un negociador, pero por otro lado pone sanciones a los aliados de los BRICS que tengan comercio con Rusia, lo cual es verdaderamente impresionante porque precisamente el grupo BRICS se formó entre China y Rusia y también poco después, bueno, se aliaron Brasil y Sudáfrica y la India, pero realmente por una parte hay una negociación, pero por otra parte se trata a Rusia con una pues muy mala estrategia de ponerle sanciones, como decías, de amenazarla. Y esto, pues desde luego que lo que significa es que realmente las riquezas de Rusia son tan grandes. Rusia es un continente en sí y por lo tanto en este momento de la caída de la tasa de ganancia del capitalismo occidental de Estados Unidos y de la Unión Europea, desde luego quisieran adueñarse de estas riquezas, someter a Rusia, ponerla bajo un gobierno a modo y deshacer el grupo de los BRICS, porque esto que le dice Trump tanto a la India como a China que no comercien con Rusia o les van a poner más aranceles, y el castigo a Brasil de 50% de aranceles, pues verdaderamente es una estrategia para separar a Rusia de los BRICS, pero no sé hasta qué punto los demás países van a aceptar esto. Y bueno, también quisiera llamar la atención, aunque no es exactamente la pregunta, pero hoy Brasil está viendo lo que significa que le pongan aranceles. No podemos olvidar que a Venezuela
después de mucho tiempo que se le había invitado a los BRICS y debido al veto que hizo Lula da Silva, Venezuela no entró a los BRICS cuando tiene una política muy independiente y que verdaderamente sería muy bueno para Venezuela entrar a los BRICS. Entonces, Francisco, yo la verdad sí veo que hay pues un buen resultado de la visita de Witkoff, pero ¿hasta qué punto esto no es también una estrategia? Porque recordemos lo de Irán, supuestamente los científicos estaban en sus casas porque se estaba negociando. ¿Y qué pasó? Israel atacó, después atacó a Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cuál es el resultado de todo esto. Teniendo en cuenta la conducta errática no solamente del gobierno de los Estados Unidos, sino también de Occidente, otros países occidentales. Hablabas, Ana Teresa, quería aprovechar que hablaste del grupo BRICS. Estamos hablando de países que pertenecen al grupo BRICS. India ya efectivamente ha sido también víctima de aranceles. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva planea llamar justamente a los líderes del bloque para discutir una respuesta conjunta a los aranceles estadounidenses. También qué decir de ese escenario, ese llamado que está haciendo Lula da Silva, que muy probablemente se concrete a la par de lo que ha sido pues estas reuniones. Desde luego sí espero que los países del grupo BRICS resistan y no se dejen presionar por Rusia. Ahora, la India siempre ha tenido una política de péndulo. Cuando le conviene está con Occidente, cuando no está con los BRICS. Pero parece que ahora sí ha sido tan fuerte el impacto de la amenaza de aranceles que sí está sintiendo realmente lo que es la amenaza de un país como Estados Unidos. Y por lo tanto, yo espero que esa reunión sea fructífera, pero a la vez que Lula entienda que no puede debilitar a los BRICS, porque si no deja entrar a Venezuela, esto me parece muy mal de su parte, y por más que diga que es antiimperialista y pro BRICS y demás, pues está sintiendo también la presión de Estados Unidos y no puede comportarse como la potencia del subcontinente, dejando entrar o no a quien le parece. Esa es mi opinión, Francisco. A lo mejor no es muy popular, pero es lo que me parece a mí que Brasil también quiere jugar en dos pistas y bueno, dadas las circunstancias de cómo está el imperio estadounidense y su decadencia, no se puede hacer eso. Sí. Bueno, vamos a revisar si le parece parte de los elementos sobre lo que ha sucedido hoy en Moscú, conversación que se da después de las amenazas de Donald Trump para imponer aranceles del 100% contra Rusia en caso de no llegar a un acuerdo de paz con Ucrania. Y como no es de extrañar, en la política de Trump, a mediados del mes de julio, pues hubo esta amenaza de aranceles de gravámenes del 100% en caso de que este acuerdo no se alcance primero en 50 días. Posteriormente, el presidente Donald Trump decía que era en menor tiempo. También se anunció que enviaría armas a Ucrania y que contaría con un enorme equipamiento militar en defensa de la mano de la OTAN. En aquel momento, el senador ruso Konstantin Kosachev respondió que las amenazas de Trump eran mucho ruido, pocas nueces, pues que ya en 50 días podían cambiar muchas cosas. De hecho, el Kremlin ha insistido en que la economía del país no se vería afectada o no tendría una afectación real. Tendríamos que tener en cuenta también lo que ha sucedido con las medidas de la propia Unión Europea. Ana Teresa, vamos un poco más allá, vamos un poco más a lo que ha sido después de la reunión. Se perfila también una reunión Putin-Trump-Zelensky. ¿Cómo ves también ese escenario? Sería muy bueno, realmente, porque pues los líderes inmersos en este problema de la guerra en Europa, pues podrían hablar directamente, aunque no sé, es que
me parece a mí que Trump lo que quiere es que ya cese la guerra porque ya le había prometido, bueno, más bien obligó a Zelensky a otorgarle tierra que tiene vastos recursos, tierra ucraniana, y con un acuerdo, como sabemos, Francisco, draconiano, que sobrepasa todas las visiones imperialistas que hemos visto hasta ahora, convirtiendo a Ucrania o queriéndola convertir en una especie de protectorado estadounidense. Entonces, ese es el interés de Trump, que pare la guerra, pero también hay que ver el otro lado. El lado ruso viene luchando desde 2022 y es porque había un intento, y más bien, bueno, ya se había puesto en la práctica un intento de genocidio por medio de una limpieza étnica del territorio ucraniano, de los rusos que son ucranianos y que tienen derecho a vivir en su país, y que en un afán de que Ucrania ingresara a la OTAN, que era un pedido esto de que tenía que tener todo el territorio sometido, entonces empezó esta limpieza étnica tan deleznable, y por eso Rusia tuvo que intervenir, porque bueno, no podemos decir que fue algo que una intervención en otro país sea muy buena, o sea lo deseable más bien, pero a Rusia no le quedó otro camino debido a la petición de estas naciones a unirse a, a Rusia nuevamente, esta parte del Donbass. Entonces, bueno, espero que se dé esa reunión, pero ¿qué le van a pedir a Rusia? ¿Y qué está dispuesta Rusia también a negociar? Vimos que ya se salió del acuerdo de los misiles, y yo creo que esto es también como decir, bueno, no vamos a cooperar tan fácilmente si siguen atentando contra nuestra integridad territorial y humana. Sí, sobre todo los intereses del pueblo ruso en medio de todo este escenario es lo más importante, como ha calificado en algún momento el Kremlin a propósito de este conflicto en Ucrania. Ana Teresa, se entiende el análisis. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Francisco, gracias también por la oportunidad de dialogar con ustedes en este importante canal que es Telesur. Muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Hasta México, Ana Teresa Gutiérrez del CID, investigadora internacionalista de la Universidad Autónoma Metropolitana, con este escenario, reunión de alto nivel en Moscú entre el presidente Vladimir Putin y el enviado especial de los Estados Unidos sobre el conflicto en Ucrania. Despedimos la primera parte del programa y les recuerdo, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Este es el código QR. Al final de la emisión vamos a analizar los resultados. Por lo pronto, vamos a una breve pausa. Ya regresamos. Se cumplen 200 años de la firma del Acta de Independencia de Bolivia, un hecho histórico desencadenado por la persistente lucha del Ejército de la Gran Colombia, que garantizó que las provincias de Charcas, Cochabamba, La Paz, Potosí y Santa Cruz pudieran unirse y autogobernarse. 200 años desde que el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, lideró aquel movimiento revolucionario e independentista en el Alto Perú y rompió las cadenas del yugo español al fundar un estado llamado República de Bolívar, en homenaje al libertador Simón Bolívar. Hoy Bolivia es conocida como Estado plurinacional y conmemora el bicentenario del camino a la democracia, reafirmando su compromiso con la libertad, la justicia y la defensa de su identidad nacional. 6 de agosto de 1825, Independencia de Bolivia.
Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando sobre Rusia y Estados Unidos, una reunión muy importante el día de hoy a propósito del conflicto en Ucrania y en medio del telón de fondo que son las amenazas de las sanciones contra Rusia que se mantienen mientras el presidente Donald Trump busca un mayor acercamiento, porque este miércoles el presidente ruso y el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, se reunieron para plantear un posible escenario de paz entre Rusia y Ucrania, pero también sobre la posibilidad de que en la próxima semana el republicano pues también habría conversado vía telefónica con Zelensky. Anteriormente le proponía este presunto plan de paz. Se desconoce si los líderes aceptarían, pero se perfila una posible reunión. El mandatario ucraniano en respuesta destacaba que su país iba a defender la democracia, exigir que Rusia acabe con el conflicto para mitigar de alguna forma la responsabilidad competente, una solución sólida. Y por otro lado, ya lo decía el Kremlin, una reunión positiva, una reunión con buenos resultados que pudiese dar paso, hay voluntad, es lo más importante, para una reunión de estas características de alto nivel entre las partes. Me acompaña Raúl Radakov, doctor en Derechos Humanos, también en Historia, magíster en Historia y Humanidades, alto comisionado de la United Nations Peace Ambassador Foundation, experto analista en relaciones internacionales desde Argentina. Muchísimas gracias, Raúl, por tu tiempo. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Qué bien. Gracias por tenerme en cuenta y interesarse en lo que este hombre puede decir. Quiero aprovechar para saludar a toda la teleaudiencia de esta importante red de distribución de informaciones que es Telesur. Siempre un placer cooperar con ustedes. Un placer para nosotros poder contactarte y bueno, hablar de esto precisamente de lo que nos ocupa, Raúl, posible reunión entre los presidentes Vladimir Putin, Donald Trump y Volodymyr Zelensky. ¿Qué tan posible ves esta reunión? ¿Cómo estás viendo la posibilidad de que esto ocurra? Bien, antes de entrar en tema, si ustedes me permiten una pequeña licencia, quiero recordar que hoy se cumplen 80 años del primer bombardeo nuclear sobre una población civil en la historia de la humanidad. Bombardeo sobre la ciudad de Hiroshima, allí en el Japón, un 6 de agosto de 1945. Son 80 años de esa terrible circunstancia. Esperemos que nadie pierda de vista lo que esto significa, teniendo en cuenta el futuro que se nos avecina. Dicho esto, voy a responder su consulta. Honestamente, yo tengo pero muy serias dudas de que esa reunión entre Vladimir Putin y el presidente de Ucrania se llegue a realizar. Porque Rusia ha sostenido que el presidente de Ucrania es ilegítimo. Y sus buenas razones lo tiene, debido a que ha suspendido las elecciones, ha finalizado su mandato, no ha vuelto a llamar a elecciones, y hasta donde sabíamos, Ucrania se suponía que era una democracia presidencial electiva, y esto no funciona, por lo tanto, tenemos un impedimento. Por otro lado, Ucrania tiene una ley sancionada por este régimen que prohíbe terminantemente toda negociación directa de un gobierno con el otro a raíz justamente de este conflicto. Así que yo creo que hay un par de impedimentos complicadísimos en esto. Además, Vladimir Putin también tiene que mirar su frente interno y después de haber calificado de ilegítimo ese gobierno, reunirse con Zelensky puede sonar a una especie de capitulación, lo cual no creo que sea tan factible. Sí. Una reunión Putin-Trump o una reunión, bueno, Putin-Zelensky ya hubo varias, pero, Trump-Zelensky hubo varias. Sí, sí, total. Una reunión entre Putin y Trump no es imposible, no es impensable, pero yo no creo que esto es, sinceramente no le veo solución por este lado. Sí, sí, justamente te iba a preguntar porque hay un elemento muy importante, Raúl, en todo esto que es Zelensky. Se suma que la confianza de los ciudadanos ucranianos en el presidente Volodymyr Zelensky ha caído su nivel más bajo en 6 meses, según un sondeo del Instituto Nacional de Sociología de Kiev. Vamos a ver justamente los datos
Todo esto radica tras las inusuales protestas contra la medida de restringir el poder de organismos anticorrupción. Según la encuesta, 58% de los ucranianos confía en Zelensky, 74% en mayo. Esto frente a 74% de mayo. Esto se recrudece a finales del mes de julio, cuando las manifestaciones se intensificaron a nivel nacional y llegó a Zelensky, a su partido, a dar marcha atrás con rapidez a todas estas políticas que han sido, por supuesto, rechazadas en las calles. Este es el Zelensky que va o que pudiese ir a una posible reunión, y preguntarte precisamente de ese tema. ¿Cómo ves el papel de Zelensky? Su imagen se ha visto muy afectada, está haciendo mella en la propia confianza de los ucranianos. ¿Podría esta cita incluso orillar a Zelensky a firmar el acuerdo de paz? Bueno, honestamente, hablando por supuesto de un punto de vista político, ¿no? Exclusiva, porque no quiero que se me malentienda. Desde el punto de vista político, creo que Vladimir Zelensky está muerto. Todavía no se enteró, pero está muerto. No tiene ninguna posibilidad de él encabezar nada. A lo sumo puede hacer como que, pero ya está. Esto que pasó con la Oficina de Anticorrupción, todo lo demás, es una muestra muy clara de que ya ha perdido totalmente el timón. Y yo creo que, bueno, está esperando el paracaídas de oro para salir airoso él personalmente de esta situación. Pero Donald Trump también le tiene firmado el despido. Eso, yo no tengo ninguna duda al respecto. Ahora, por eso dudo mucho que lo que él haga o intente hacer sirva para algo. Por eso dudo mucho que Vladimir Putin le dé cabida, que ese es el asunto. Yo creo que no va a llegar a buen puerto esta conversación. Puede haber algunos arreglos colaterales, más cosméticos que otra cosa, pero acá es muy clara una cuestión. Rusia, hasta que no se asegure los objetivos por los cuales inició esta operación militar, no se va a detener. No son tontos. Hay que recordar que Vladimir Putin anticipó toda esta situación en el 2007. Hay un discurso de él donde dice claramente de esta situación y que Rusia no iba a tolerar que pasara lo que después pasó. Entonces, yo creo que hay un problema de ciertos políticos occidentales, de los cuales Donald Trump forma parte, de no conocer cómo funciona la mentalidad rusa. Los rusos lo que dicen que hacen, lo hacen, no amenazan. Dicen que lo van a hacer y lo hacen. Le dice, si usted toca acá, yo lo voy a golpear. Usted toque ahí y lo van a golpear. Dice, toque acá y yo voy a ser su amigo, usted toque ahí y va a ser su amigo. O sea, no hay doble discurso, ¿no? En la historia inclusive, aún en tiempos de la Unión Soviética, porque no es la mentalidad de este pueblo trabajar de esa manera. En cambio, del otro lado, acá en Occidente, tenemos la costumbre de que entre el dicho y el hecho hay un gran trecho. Sí, entonces, lo tiene Donald Trump estirándole la mano por un lado a Putin y por otro lado blandiéndole un garrote. Y yo no creo que esa política termine dando buenos resultados. Es más, Estados Unidos se equivoca en un punto. Yo, por supuesto, lo digo con mucha humildad, pero una política de garrote puede funcionar si en la otra mano tengo una zanahoria. Al burro usted lo amenaza con el palo y le da la zanahoria. En este caso es un palo grande de un lado y un palo más chico del otro. No hay un verdadero incentivo. Y finalmente Estados Unidos le puede poner aranceles que quiera a todo el mundo, pero se pega un tiro en el pie. Porque Estados Unidos no es que importa productos porque es caritativo y bueno, los importa porque los necesita. Entonces, yo sé, porque he hablado con empresarios de los Estados Unidos, que no están muy felices con esta situación. Sí. Estados Unidos se ha prosperado en base justamente a una amplia libertad de comercio. Sí. Entonces, ahora está haciendo todo lo contrario, no le conviene. Y para terminar este concepto, yo quiero recordar algo. Hablé de los 80 años de la bomba atómica en Hiroshima. La guerra entre Japón y Estados Unidos se inició precisamente por la imposición de bloqueos y aranceles y castigos económicos sobre el imperio japonés. Ya vemos a dónde conducen este tipo de actos, porque es una forma de hacer la guerra.
imponer sanciones, imponer bloqueos e imponer aranceles es una forma de hacer la guerra. Y se empieza, es como dos personas que se enojan y se empiezan a tocar. Toca la cara, se toca el hombro, se empuja y terminan a los golpes. O retroceden los dos o esta situación escala. Y yo por lo que veo hasta acá, a lo único que va es a escalar. Sí. Muy pendientes, por supuesto, de esta situación y se entiende, Raúl, el análisis. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Por favor, desde ya que quiero aclarar que no tengo ningún deseo de tener razón. Espero estar totalmente equivocado. Todos tenemos el deseo, precisamente, de que esto sea así. Raúl Radakov, doctor en Derechos Humanos, a quien agradecemos por su debate y su experiencia en torno a este tema y la posibilidad de que haya una nueva reunión entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky y, por supuesto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Pero antes de terminar con el programa, revisamos rápidamente los resultados de la encuesta que más temprano compartíamos con ustedes. Presidente de Rusia, Vladimir Putin, discutió con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff probabilidades de una mayor cooperación estratégica y lograr también un acuerdo de paz en Ucrania. ¿Qué detrás de todo esto? Bueno, el 58% de los usuarios nos comenta fortaleza de Rusia ante sanciones. Un 10% dice otra humillación política para Kiev y un 32% fallida política de amenazas de Donald Trump. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar de esta encuesta. Nosotros por lo pronto finalizamos recordándole como siempre www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día y con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.